Y el día de hoy vamos a estar en los versículos del 23 al 39, Jeremías 49, versículos 23 al 39. Y así como lo cantábamos, vamos a pedirle ahora también en oración que abra nuestros ojos el Señor y nuestros oídos. Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso, gracias te doy, Dios nuestro, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en esta mañana. Te quiero por favor suplicar, Señor, que nos concedas el entender tu palabra en esta mañana. Yo sé que también es por gracia tuya que podemos entender. No es porque seamos muy inteligentes o muy sabios, sino más bien por tu misericordia que algunos de nosotros podemos entender tu palabra. Así te suplico que esta gracia y esta misericordia sea con los que estamos aquí en esta mañana reunidos y también con los que nos ven desde sus hogares, para que abras por favor su mente, su corazón, sus oídos, su entendimiento a tu palabra y que cada uno podamos entenderla de la manera que tú quieres, Señor. Te suplico por favor humildemente que tu Santísimo Espíritu me guíe de tal manera que diga lo que tú quieres que diga en esta mañana, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pueblo de Israel había tenido momentos muy duros por causa de sus vecinos, enemigos, y Dios había dado promesas hermosas, maravillosas a su amigo Abraham, después a Isaac y a Jacob, que es Israel. Y él le dijo a Abraham: bendeciré a los que tú bendigas y maldeciré a aquellos que tú maldigas. Nadie te podrá hacer frente, yo estoy contigo. Tantas promesas hermosas y maravillosas dio Dios a su pueblo Israel. Y también dejó saber a través de sus profetas que todo aquel que fuera enemigo de Israel se convertiría en enemigo de Dios. Yo en más de una ocasión les he dicho a través de más bien en este púlpito, tengan mucho cuidado, porque a veces no falta el que habla mal, por ejemplo, de los judíos. Que los judíos, que qué payasos, que qué chocosos, que qué pedantes. Cuidado, es el pueblo escogido de Dios. Y no sé si te has dado cuenta a través de todas las predicaciones anteriores, todo lo que le ha pasado a aquellos que hablan mal del pueblo de Dios, y los judíos son pueblo de Dios. El Señor dice: ten cuidado tú, rama silvestre, ten cuidado, rama silvestre que fuiste injertada en el tronco de Israel, porque si a él o algunas de esas ramas las desechó, a ti igual. No te llenes de orgullo contra los judíos, nunca. No hables mal de los judíos, no hables mal de Israel. Ten cuidado, si no te has dado cuenta después de varias predicaciones todo lo que les ha pasado. Era importante para mí recordártelo. A lo mejor vemos, sí que Egipto, y bueno, cuidado, nosotros como cristianos no debemos hablar mal de los israelitas o de los judíos. Recordemos la diferencia entre judío e israelita. El judaísmo es una religión y el israelita es una nacionalidad. Entonces, hay israelitas judíos y hay israelitas no judíos. Es decir, hay los que creen en Dios y hay aquellos que no. Pero de todas maneras, todos son pueblo de Dios. A manera de introducción vamos a ver los primeros 5 versículos de Amós del capítulo 1, porque tienen que ver con nuestro tema de hoy. Y dice la Escritura: así dice el Señor, los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Abén, y al que empuña el cetro en Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será desterrado a Kir, dice el Señor. El día de hoy vienen
algunas profecías y una de ellas viene en contra del reino de Siria. Siria. El reino de Siria se encontraba al norte de Canaán y frecuentemente habían estado en contra del pueblo de Israel, habían atacado a los israelitas, habían lastimado a los israelitas y la capital de dicho reino, del reino de Siria, estaba ubicado precisamente en Damasco. Damasco era la capital de Siria. Y dentro de este reino había dos ciudades importantes que eran Hamat y Arfad. Hamat y Arfad son mencionadas en el capítulo que vamos a ver el día de hoy, en Jeremías 49, comenzando en el versículo 23. Mensaje acerca de Damasco. Hamat y Arfad están desconcertadas, pues ya saben que la mala noticia, ya saben de la mala noticia, naufragan en el mar de la angustia y no pueden calmarse. Damasco desfallece, trató de huir, pero la dominó el pánico. Se hallan presa de la angustia y el dolor como si estuvieran de parto. El juicio contra Damasco comienza con susto, con desmayo, porque ellos saben la mala noticia, ellos saben, y es aquí bien interesante, ¿verdad? Como ellos saben lo que viene sobre ellos, se angustian y no se pueden calmar, porque Babilonia ya para este tiempo era un reino muy, muy poderoso. Entonces, el que los sirios supieran que Babilonia viene contra ellos, si les dijeran los israelitas vienen contra ti, bueno, pues se mueren de risa, ¿verdad? Pero no vienen los israelitas, sino viene Babilonia. Babilonia, un instrumento en las manos de Dios. Babilonia viene con todo su ejército hacia ellos y entonces ellos se angustian, dice aquí, naufragan en un mar de angustia y no se pueden calmar. Yo no sé si en alguna ocasión has tenido la oportunidad, no lo sé porque a lo mejor no has tenido la oportunidad, ¿verdad? No todos conocemos el mar. Yo, por ejemplo, lo conocí hasta que iba a la universidad y eso porque no fui, me llevaron, ¿verdad? Fuimos ahí a Laguna Verde y primera vez que conocí el mar, ¿no? Pues una cosa hermosa, maravillosa, ¿verdad? Ir ahí a Veracruz. Y ves ahí lo grande, lo inmerso que es el mar y la verdad es que las olas ahí son muy tranquilas, no se comparan con las del lado del Pacífico, a donde sí las olas son más grandes, más imponentes, pero con todo y eso, cuando tú te metes al mar y no sabes ni qué onda y no sabes nadar, de pronto una olita chiquita ahí te revuelca y no sabes ni para dónde hacerte o qué hacer, ya sientes que te mueres con una ola de medio metro, ¿verdad? Que apenas si te tapa la cabeza. Nosotros hemos visto tal vez en tele un tsunami, ¿verdad? Cuando vienen las olas y viene el mar y cómo arrasan con todo. Entonces, les comentaba respecto de esto porque en aquella región tenían el mar relativamente cerca y algunos sabían lo que era el mar, sabían lo que eran las olas. Por eso te daba el ejemplo de cuando te metes al mar aún una ola pequeña, sientes que te mueres. Y es la idea que quiere dar aquí Jeremías o que transmite Jeremías respecto de lo que estaba pasando con las personas de Damasco. Se sentían angustiados como cuando estás en un mar que te mueres y que ya no sabes ni qué pasa y no se podían calmar. Cuando una persona se siente naufragar o cuando se está hundiendo, no se puede calmar. Con un compañero de la escuela que daba clases de natación, me decía que cuando a veces la persona siente que se ahoga, se pone tan loquita que a veces le tienen mejor que noquear para que la puedan rescatar, ¿verdad? Un buen rescatista a veces tiene que noquear al que
al que va a rescatar, porque si no la gente se pone bien loquita y a más de ayudarlos, ellos perjudican al que les quiere ayudar. Pero en fin, con esa angustia estaban Hamat y Arfat, estas dos ciudades importantes, parte del reino sirio. Pero no solamente Hamat y Arfat, sino Damasco. Dice aquí la escritura, Damasco desfallece. Damasco es la capital de Siria. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Trató de huir, pero la dominó el pánico. Hace un momentito les comentaba, cuando tú tienes alguna situación de temor, el pánico no te tiene que dominar. El temor te tiene que llevar a la supervivencia, a salir, a buscar la vida. El temor es un mecanismo que te debe ayudar para que te mantengas con vida, no para que te quedes paralizado. ¿Qué fue lo que pasó con Damasco? Se quedaron paralizados, se paralizaron. Ni siquiera huyeron porque el pánico se apoderó de ellos. Cuando estés en un momento de dificultad, lo que tienes que hacer es clamar a Dios, suplicar a Dios, en vez de ponerte todo loco. Dios me ha concedido el pasar por algunos momentos de dificultad y créeme que lo mejor que puedes hacer es orar, pero no te pienses que haces una oración así mega larga. No, la verdad es que tus oraciones son cortas, pero enfocadas. Por ejemplo, hace, pues ni me acuerdo, hace como 2 años por ahí, o 1 año y algo, sí, 2 años. Iba yo en carretera y rumbo a León y una llanta de atrás del automóvil, por una mala recomendación de unos, de una llantera, que me dijeron, sí, aguanta su llanta, ya aprendí que no les tengo que hacer mucho caso. Una llantera cuyo nombre no voy a mencionar, que me dijo que mi llanta aguantaba y no aguantó, entonces se reventó una llanta trasera del automóvil y entonces algo que yo había visto en carretera, porque bueno, ustedes saben que de pronto viajo mucho a carretera, algo que había visto me tocó vivirlo, ¿verdad? Eso de que el coche haga trompos, ¿verdad? Que empiece a dar vueltas así, y fui a dar por allá, y el automóvil quedó así en una orillita, casi como para voltearse y pácatelas. Entonces ahí quedó, gracias a Dios. Pero en ese momento, ¿qué es lo que haces? Bueno, por lo menos, ¿qué es lo que hice yo? Orar. Es lo único que puedes hacer. Y eso pasa en segundos. Entonces, solamente le dices al Señor, Señor, ten piedad de mí, cuida de mí. ¿Y qué más? Pues nada más. ¿Qué más puedes decir? Igual cuando te apuntan en la cabeza, ya les he platicado, ¿no? Te apuntan con una pistola en la cabeza y ¿qué puedes hacer? Decir, Señor, cuida de mí. ¿Y qué más? Pues nada. Pues nada. No te tiene que dominar el pánico. Lo único que tienes que hacer es orar. Bueno, por supuesto, aquí estamos hablando de un pueblo pagano. Ellos no conocían de Dios, no alababan a Dios, ellos tenían a sus ídolos. Ídolos hechos por las manos del hombre. Figuras de hombres. Pero sus ídolos no los podían salvar. Sus ídolos no los podían salvar de la inminente destrucción que venía sobre ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues se angustiaron. ¿Por qué estoy hablando de pronto de nosotros cuando en nuestro pasaje está hablando Damasco? Porque a veces algunos de nosotros como cristianos parecemos paganos. Porque cuando viene el problema desfallecemos, nos domina el pánico, nos hallamos angustiados y en dolor. Estaba yo en estos días, hace una semana, bueno, hace como 10 días, una cosa así. Estaba yo trabajando ahí en Sonora, en Guaymas, y vi a una persona ahí que se comía mucho las uñas, y le digo, por favor, discúlpame por el comentario que te voy a hacer. No, mi idea no es ofenderte ni lastimarte, pero no sé si te das cuenta, pero esta temporada que vimos es la peor para que una persona se ande chupando las uñas y se ande ahí mordiendo los dedos. No sé si te has dado cuenta que hay mucho bicho y hay mucha enfermedad, y esas personas que les encanta chuparse los dedos, no dudo en que en cualquier momento se enfermen. Bueno, ya de por sí están enfermos, ¿verdad? De aquí.
pero se pueden enfermar ahora de COVID. Y le compartía un poquito mi testimonio y le decía, mira, en este momento mi padre está en el hospital, pero ¿qué puedo hacer? Ni soy Dios ni tampoco soy doctor. Lo único que puedo hacer es orar. ¿Qué más puedo hacer? Y me dice, pues qué hermoso consejo me ha dado, lo voy a tomar muy en cuenta. Le dije, más bien, lleva tus cargas delante de Dios, lleva tus angustias delante de Dios y deja que Él haga su voluntad. Tú no puedes hacer nada por resolver los problemas. Acércate a Dios, conoce al Dios de la Biblia. En realidad cuando voy a trabajar, platico poco con la gente porque pues me enfoco mucho en trabajar. Y procuro no de ocupar demasiado tiempo para algo que no sea para lo que me contratan. Porque también el Señor dice que todo lo que se haga se tiene que hacer como si hiciera para Dios, entonces hay que hacer las cosas bien. Entonces voy y hago mi trabajo y lo procuro hacer lo mejor que se pueda. Y le di este consejo a esta persona, no dejes que te domine el pánico. No sé cuál sea tu problema, cuál sea tu angustia, pero llévasela a Dios. Eso es algo que los paganos no hacen, los que no son creyentes no hacen. Se dominan del pánico y se refugian en las drogas, se refugian en el alcohol, en el tabaco y andan ahí todos como tembeleques, ¿no? Porque ya quieren su droga, quieren su tabaco, quieren su alcohol. Y no entienden que hay algo mejor que eso, que es Dios. Dios, la confianza en Dios, la fe en Dios, el poner nuestras vidas en el Todopoderoso, en el que todo lo sabe. Y entonces Damasco estaba ahí y estaba cobarde como una mujer que va a dar a luz. Si nosotros nos ubicamos hace 2600 años, los partos no eran partos sin dolor. Es más, ni siquiera hace 500 años eran sin dolor. Hace 2600 años una mujer paría con dolor. ¿Y qué hace una mujer cuando ya viene el niño? ¿A dónde huye? ¿A dónde puede correr? ¿Qué puede decir? Ay, ¿cómo le pueden quitar ese dolor? No es algo de lo cual la mujer pueda huir. No se puede escapar de ese dolor porque el dolor lo tiene ahí. Y eso es lo que le pasaba a las personas de Damasco. Estaban apresados, eran presa de la angustia, eran presa del dolor, no se podían escapar del dolor. Cuando una persona está presa, ese es el sentido de este pasaje, está presa, está atrapada en el dolor, no se puede escapar, no puede salir del dolor. Así como una mujer que está de parto, que no se puede escapar, no puede hacer otra cosa más que sentir el dolor. Y así estaba Damasco desfallecida, así estaba esa ciudad que molestaba a Israel. ¿Y por qué vino todo ese pánico? ¿Y por qué vino todo ese dolor? ¿Y por qué vino todo ese desfallecimiento? Por estar en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Versículo 25 en adelante dice, ¿por qué no ha sido abandonada la ciudad famosa, la que era mi delicia? ¿Quién pregunta esto? Los habitantes de Damasco. No Dios, no Jeremías. Esta ciudad era famosa y era de deleite para los habitantes. Damasco era un lugar de deleite, de gozo. Las personas muchas veces se presumen de su capital, ¿verdad? Sobre todo cuando hay dinero, cuando hay bienestar. No, hombre, mi ciudad, ¿verdad? Mi capital. Pero viene la pregunta, ¿por qué no fue abandonada? ¿Por qué no fue abandonada? Los mismos habitantes dicen y se preguntan, ¿por qué no salimos corriendo? Debimos huir. Ese es el sentido de esta pregunta. ¿Por qué no nos echamos a correr cuando vimos que ya venía la huesuda sobre nosotros? ¿Por qué no corrimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Es
es porque el pánico les apresó, les atrapó y no corrieron. No corrieron por su vida, no huyeron por su vida. Continúa la escritura diciendo, en aquel día sus jóvenes quedarán tendidos en las calles, perecerán todos sus soldados, afirma el Señor Todopoderoso. Prenderé fuego al muro de Damasco y los palacios de Ben-Hadad serán consumidos. Qué terrible. ¿Quién pudo haber salvado o protegido a esta ciudad? Pues los soldados, los jóvenes fuertes que pudieron haber puesto alguna resistencia, muertos. Y esos palacios hermosos, regios, consumidos por el fuego. Estos palacios que el rey Ben-Hadad había mandado a edificar. Entonces, la ciudad vendría a ser esa ciudad en la cual, y esos palacios en los cuales en más de una ocasión se planearon ataques en contra de Israel. Ese lugar en el cual se planeó en contra de Israel iba a ser destruido, iba a ser consumido por el fuego. Versículo 28, así dice el Señor acerca de Cedar y de los reinos de Hazor, que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos, ataquen a Cedar, destruyan a esa gente del oriente, sus carpas y rebaños serán arrebatados, se llevarán sus toldos, bienes y camellos. La gente les gritará, cunde el terror por todas partes. Ahora, viene una profecía en contra de otro lugar, de otro reino. Dios no solo ha determinado el castigo en contra de grandes ciudades fortificadas, sino también en contra de este pueblo, un pueblo ingrato, un pueblo que no se acuerda de Dios. Es gente adinerada, que se olvida de Dios, pero ahora viene sobre ellos el espanto, el terror, y dicen, el terror está por todas partes, ellos están rodeados, muy posiblemente sitiados, pero si no, mínimamente atacados por todos los flancos, por todos los lugares, estaban siendo ahí atacados. Cedar. Huyan, habitantes de Hazor, escapen ya, escóndanse en lo más profundo de la tierra, afirma el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, maquina planes contra ustedes ha diseñado un plan. Vamos, ataquen a esta nación indolente, que vive del todo confiada, nación que no tiene puertas ni cerrojos, y que vive muy aislada, afirma el Señor. Estos versículos entonces predicen que viene una desolación de parte de Nabucodonosor y sus tropas iban a llevar a cabo contra el pueblo de Cedar o Quedar, según la traducción que ustedes tengan, la destrucción. Este pueblo se componía de tribus nómadas que eran descendientes de Ismael. Un hijo de Ismael se llamaba Quedar o Cedar. Y Hazor o Azor con J o con H, según la traducción que ustedes tengan. Esta palabra, de acuerdo con los estudiosos, tiene que ver con otra palabra llamada Hatzer, con J, Hatzer, que quiere decir villa sin muros. Una villa en la cual no había muros, ya que ellos pues eran pueblos nómadas que vivían en tiendas, no tenían muros sino cortinas, no eran ciudades fortificadas, entonces por lo tanto no tenían puertas ni cerrojos, ¿verdad? Como otros lugares. Pero a pesar de que no tenían una ciudad fortificada y un gran reino, eran gente adinerada, eran gente pudiente y tenían muchos rebaños, muchos camellos. Recordemos, por ejemplo, a Abraham. Abraham era un hombre adinerado
No vivía en un palacio, vivía en una tienda, pero era una persona de mucho dinero. Así este pueblo de Kedar eran personas adineradas. Y entonces vivían allá solitarios, aislados de los demás. Continúa la escritura diciendo, sus camellos serán el botín y su numeroso ganado el despojo. Dispersaré a los cuatro vientos, a los que se rapan las sienes. De todas partes les traeré su ruina, afirma el Señor. Había una costumbre en aquellos pueblos, se rapaban las sienes. También había algunos que, como los comentó nuestro hermano Mauricio, Daniel, en predicaciones anteriores, los pueblos de aquel tiempo se hacían ese tipo de marcas en muchas ocasiones en honor o a sus ídolos o a sus muertos, cosas que el Señor prohibió que el pueblo de Israel hiciera, porque no debían hacer los israelitas nada en honor a un ídolo y tampoco nada en honor a un muerto. Si se va a honrar, se debe honrar a Dios, solo a Dios, al único Dios verdadero, al Dios vivo. Y entonces ellos eran pastores y que aunque aparentemente no tenían dinero, pero pues ustedes saben que los kilos de carne pues cuestan algo, ¿verdad? Entonces llevarte una buena cantidad ahí de camellos, de vacas, de bueyes, pues era bastante dinero lo que ellos tenían. Pero ellos tampoco tenían soldados, pues eran ganaderos. Eran ganaderos, pero no tenían, vamos a decirlo así, temor. Eran ganaderos y mucha gente de campo a veces es así muy ruda, muy brusca y se siente así como que las puede todas, ¿verdad? Dicen, a mí no me hace nada y no me pasa nada, huerco, ¿verdad? Bueno, ellos no decían huerco, nada más los del norte, ¿verdad? Los de Kedar del norte decían, ¿qué pasó, raza? Pero los del sur no, ellos decían bomba. Pero ellos no tenían temor y eran bastante ricos. ¿Y qué es lo que pasa en muchas ocasiones con las personas adineradas? Se olvidan de Dios. Por eso la Escritura nos dice, el salmista dice algo hermoso: Señor, no me des de más para que no me olvide de ti. Y tampoco me hagas estar en hambre para no renegar. Algo muy sabio que nos dice el salmista, ¿verdad? Tristemente muchas personas cuando tienen cierta comodidad se olvidan de Dios porque piensan, ¿para qué quiero a Dios? No necesito a Dios. Tengo dinero, tengo casa, tengo un montón de camellos, burros, ¿verdad? Chivos y mulas y uno que otro viejo buey. Y entonces, ¿para qué quiero al Señor? Eso dicen y se olvidan de Dios. Hazor se convertirá en una guarida de chacales, en un lugar desolado para siempre. Ningún ser humano vivirá allí, nadie habitará en ese lugar. Como pudimos ver en estos versículos anteriores, ninguno de ellos tendrá el coraje para resistir al enemigo. Así que el enemigo de un solo golpe los va a hacer pedazos. Los caldeos, los babilonios, gente ruda, gente que venía muy despiadada, iban a tomar como botín todo eso, se iban a llevar todo, los ganados, los camellos. Esta parte de la Escritura no nos dice que iban a matar a la gente, solamente los iban a desposeer. Y entonces al despojarlos de todas sus riquezas, sus propiedades, aunque no los mataran, ellos ya estaban hundidos. Y entonces su país iba a quedar deshabitado. ¿Por qué? Porque este lugar no tenía, digamos, vías de comunicación, porque ellos mismos se habían aislado del resto del mundo.
no había comunicación con ellos, estaban apartados. Entonces, en un pueblito allá muy lejano, en el cual ya no había vacas ni ganado, ni tierras de cultivo, muy apartado del mundo, ¿quién tendría ganas de ir a vivir? Pues nadie. Por eso la Escritura dice que ese lugar iba a quedar desolado, deshabitado, y nadie iba a vivir ahí. Por supuesto, ¿a quién le gustaría, a quién le llamaría la atención ir a vivir ahí? A nadie, y entonces quedaría desolado. Y ahora hay otra profecía contra otro pueblo. En el versículo 34 y adelante, la palabra del Señor acerca de Elam vino al profeta Jeremías al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Entonces esta profecía fue dada aproximadamente entre el 598 97 antes de Cristo, acerca de Elam. Elam era hijo de Sem, con M, Sem. Esto lo encontramos en Génesis 10, versículos 21 al 22. Sem era, la Escritura nos dice, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, tuvo también hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, este pueblo era un pueblo muy, muy viejo, ya que Sem es hijo de Noé. Entonces, Elam es nieto de Noé. Contra las personas de ese territorio, contra esa tribu venía esta profecía. Y ellos llegaron a construir un reino poderoso, un imperio poderoso. Y este imperio fue muy poderoso hasta el año 640 antes de Cristo. Es decir, cuando vino esta profecía sobre Elam, ya antes había caído Asiria sobre ellos. No obstante, al igual que otros reinos, todavía tenía cierto poder. Y con ese poder que le quedaba, seguía siendo enemigo de Israel y seguía molestando a Israel. Precisamente por eso el Señor se estaba molestando con ellos. ¿Por qué? Porque ellos debieron tener cuidado de Israel, debieron de no hablar mal de Israel o atentar en contra de Israel, pero no lo hicieron. Este reino estaba al este de Babilonia y estaba ahí más o menos por el río Tigris, y era ahí vecino de Israel, vecino de Babilonia. Y continúa la Escritura diciendo, versículo 35 en adelante, así dice el Señor Todopoderoso, voy a quebrar el arco de Elam, voy a acabar con lo mejor de su poderío, voy a desatar contra Elam los 4 vientos desde los 4 confines de la tierra, los voy a esparcir por los 4 vientos y no quedará nación alguna a donde no lleguen sus desterrados. Entonces, ¿por qué eran famosos estas personas de Elam? Porque eran arqueros, eran guerreros, poderosos. Entonces, al ser arqueros, se convirtieron en un ejército muy poderoso. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Voy a quebrar tu arco. Voy a acabar con lo mejor de tu poderío. Voy a acabar con tu ejército. Tu ejército va a quedar indefenso. La población de Elam va a ser dispersada. Se los van a llevar cautivos en muchos lugares. De pronto, tal vez, en algún lugar viene una tormenta. Dices, no, pues vienen aires que soplan del este. Pero aquí el Señor dice que desde los 4 vientos, es decir, de todos los lugares, van a venir contra Elam, no de un lugar, sino de todo lugar, de diferentes lugares, de tal suerte que viene aquí no solo Nabucodonosor con toda su fuerza, sino que viene a atacarlos por todos lados.
y van a ser dispersados, van a ser dispersos. Qué terrible. Aterraré, versículo 37, aterraré a Elam frente a sus enemigos, frente a los que atentan contra su vida. Desataré mi ardiente ira y traeré sobre ellos calamidad, afirma el Señor. Haré que la espada los persiga hasta que los haya exterminado. Uy. ¿Por qué sucede todo esto? Dios con frecuencia hace que aquello en lo cual nos refugiamos, aquello en lo que ponemos nuestra confianza, nos falte o bien que no sirva para nada. Muchas personas al día de hoy ponen su confianza tal vez en dinero, en ciertas posesiones, en una carrera universitaria o maestría o doctorado, y ahí está su confianza. Pues es que yo tengo confianza en mi maestría, en mi doctorado, en mi carrera. Tengo confianza en que soy muy fuerte, ¿verdad? Tengo confianza en que tengo mucho dinero. Y entonces, eso delante de Dios no sirve para nada. Tu fuerza, tus 2 horas de gimnasio que te vas ahí todos los días delante de Dios, pues no son nada. Tus 7, 8, 10, 20, 30, 50 millones de dólares que tienes en el banco, tampoco sirven para nada delante de Dios. No sirven para nada. Porque como les he comentado en este púlpito, el mejor amigo que puedas tener en todo el universo es Dios, pero el peor enemigo también es Dios. No hay peor enemigo que Dios, nadie, ni el COVID. Es peor Dios. Entonces, no te metas con Dios. Hay que tener mucho cuidado con Dios, hay que tener mucho respeto a Dios, mucho temor hacia Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando venga sobre nosotros la dificultad? Pues suplicar a Dios por misericordia, por gracia, por clemencia. Estaba yo hablando ahí con mi padre unos minutos segundos antes de que se fuera. Y le decía a mi Dios, Señor, ten misericordia de mi padre. Yo no sé si Él te ha aceptado, yo espero que sí. Pero no lo sé. Eso solamente tú lo sabes. Pero finalmente, ¿qué te puedo decir si tú eres Dios? Te podré reclamar. Te podré decir algo. Espero que esté contigo. Pero solamente tú sabes a dónde lo llevaste. ¿Qué puedo hacer delante de mi Padre, Dios? Nada. Nada. Él hace lo que quiere. Él es Dios. Estableceré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus oficiales, afirma el Señor. Pero en los días venideros cambiaré la suerte de Elam, afirma el Señor. Sus príncipes, lo mismo que su rey, están destruidos en el futuro. Y Dios pondrá su trono en Elam. ¿Qué quiere decir eso? Que estableceré mi trono en Elam. Que vendrá juicio sobre Elam. Juicio. Dios cuando dice que establecerá su trono, quiere decir que va a juzgar a esa nación. El rey Elam, que había sido famoso desde la antigüedad, desde Génesis, con Kedorlaomer, lo encontramos en Génesis 14. Kedorlaomer era el rey de Elam y fue un hombre muy poderoso en su tiempo, hizo un imperio.
Y entonces podemos suponer que sus descendientes, sus sucesores fueron igualmente poderosos. Pero el rey de Elam, el rey de los elamitas, delante de Dios, no es más que cualquier otro hombre. Pues delante de Dios, ¿quién puede estar en su presencia? Si la Escritura dice que aún los cielos y la tierra huyen de su presencia, huirán de su presencia. Cuando venga el juicio final, aún los cielos y la tierra se harán a un lado. Huirán de la presencia de Dios, del poder de Dios. Todo esto acontecerá en los últimos días. Pero también, y mira nada más, termina de una manera hermosa. Pero, en muchas de las cartas de Pablo nos va dando a saber, nos da dando a conocer lo terribles que somos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y éramos enemigos de Dios y por consecuencia estábamos sujetos a la ira de Dios. Pero Dios, por su gran amor por nosotros, aún estando muertos sin delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. En varias porciones de la Escritura, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cuando todo se ve terrible, de pronto encuentras algo como esto, pero en los días venideros cambiará la suerte de Elam, afirma el Señor. Así con toda nación, con todo reino. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha concedido por gracia conocer la salvación que es solo por gracia, la salvación que es en Cristo Jesús. Y al día de hoy, que es, ni sé, 13 de diciembre de 2020, los elamitas tienen una maravillosa oportunidad. Igual que los ixtapalucos y los de Chalco y los de Nesa, todos tenemos una gran oportunidad. Aceptar a Dios como nuestro Dios y a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para su gloria, para la gloria de Dios. Y entonces la suerte de Elam, al igual que la suerte de los ixtapalucos, cambia. ¿Por qué? Porque somos mejores que ellos de ninguna manera, solo por gracia. Acepta el regalo de gracia. Y si al día de hoy tú que estás aquí no has aceptado a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único y suficiente Salvador, acéptalo. Y deja de decir mañana. ¿Cómo sabes si vas a vivir mañana? O la próxima semana. ¿Cómo sabes? ¿Quién te lo garantiza? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Las personas de este mundo se deleitan en sus ciudades, en sus hogares, en el lugar en el que viven, en su casa, ¿verdad? ¿Cuántas personas no están súper contentas de su casa, de su mansión o de su casa? Pues puede ser una casa geo o una casa de cartón, de la que tú quieras, pero te sientes así que te sientes el rey del mundo y es tu delicia. Y el Señor dice, si alguien ha de presumir, presuma de conocerme a mí. ¿Estas personas de qué presumían?
Pues de su casa. Tenemos a otro grupo de personas de que de qué presumen de sus soldados, de su fuerza militar. Eso delante de Dios es nada. ¿Qué tal naciones o personas que tienen una casa muy grande, un muro, un palacio, ¿verdad? Que su casa es un palacio, o su ciudad es un palacio, o su país es una nación poderosa. Todo eso será consumido. Por eso dice el Señor, hagan tesoros no donde el óxido, no donde el óxido ni la polilla echan a perder, sino más bien hagan tesoros en el cielo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es importante para ti? Pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sus carpas y sus rebaños les serán arrebatados. ¿Cuántas personas no tienen confianza en sus posesiones económicas, no? En su negocio, ¿no? Puede ser ganado, pueden ser frutas y verduras. Conozco a una persona, amigo de mis padres, que era dueño de bodegas en la Merced. Y al día de hoy, pues anda en el metro, algo enfermo. ¿Dónde quedaron las bodegas? En nada, en nada. ¿Qué hay de personas indolentes que no se compadecen del que está en dolor, que no se compadecen del que está en dificultad? Que una persona le pasa algo y... Por eso el Señor nos dice en su palabra, lloren con el que llora y rían con el que ría. Y eso es algo que no hacemos. Muchas veces vamos con la persona que está llorando y le decimos, no llores, pero si lo que quieres es llorar. De veras que somos bien tontines, sobre todo cuando vamos a un velorio, le decimos a una persona, no llores. Eso es lo peor que le puedes decir a una persona que está en un velorio, no llores. Si lo que quieres es llorar, si está sufriendo, le está doliendo, le dolió su madre o su esposo o su hijo o su familiar que murió y tú vienes con la bobera de decirle que no llore. Es lo peor que le puedes decir a una persona, no llores. Lo que le tienes que decir es, ven y llora conmigo y vamos a llorar juntos. ¿Quieres llorar? Ven y llora. ¿Y qué tal? Vas a la pachanga y vas ahí con tu cara de limón apachurrado, ¿no? No, tú vas a una fiesta y te diviertes y disfrutas y gozas con las personas. Porque si son tus amigos y tuvieron a bien el invitarte a una fiesta, disfruta la fiesta. Da gracias a Dios y dale gracias a la persona que te invitó. Pero no vayas a echar a perder una fiesta. Es lo peor que puedes hacer. Ubícate, ubícate. Todo tiene un tiempo debajo del sol, dice el Señor. Cuando hay que llorar, llora. Y cuando hay que reír, hay que reír. Todo tiene un tiempo. Él se fue. ¿Y qué he de hacer? ¿Acaso mis lágrimas lo van a hacer revivir? No. No. ¿Qué hizo el rey David después de que su hijo falleció? Se bañó, se perfumó y comió. Y dijo, yo voy a ir a donde él está, pero él no regresará aquí. Los muertos no regresan, no vienen, no se comen el mole, cómetelo tú. Tampoco se toman la Coca-Cola, tómatela tú. No abuses, que hay muchos diabéticos. No vienen. La Escritura dice que nadie puede pasar del infierno al cielo, ni del cielo al infierno, y tampoco de allá para acá. Los muertos no vienen, no regresan. Están a donde tengan que estar, a donde Dios ha decidido. Pero tú no seas indolente con el que está
doliente con el que está en sufrimiento. Tú posiblemente dices, a mí no me va a pasar esto, a mí no me va a pasar aquello. Créeme que Dios me ha enseñado que tenga mucho cuidado con mi lengua. Porque de esas cosas de las que de pronto yo digo, ay, pero ¿cómo? Ay, qué tonto. Eso luego me pasa a mí. Y Dios me ha callado la boca en más de una ocasión. Me dice, cállate. Tú ni siquiera lo pienses ni digas eso, porque tú eres mi siervo. No digas tonteras. Y muchos pueden decir, oye, pues, ¿por qué de pronto enseñas de algunas cosas que no haces? Pues precisamente porque las tengo que hacer, porque es algo que Dios me está enseñando que tengo que hacer. Son muchas cosas que no he hecho. Y mucho de lo que yo les enseño aquí son mis errores. No les estoy enseñando lo que estoy haciendo, sino más bien lo que tengo que hacer igual que tú, porque finalmente somos compañeros de clase y estamos aquí para aprender. Al final de cuentas no somos muy diferentes tú y yo. Somos carne, somos pecadores. Precisamente por eso necesitamos a Dios. Y el Señor dice, voy a quebrar el arco, voy a quebrar eso en lo que tú te sientes poderoso. El Señor dice, ten cuidado. Y en más de una ocasión me lo ha enseñado. De eso, dice la Escritura, porque antes de la caída viene el enaltecimiento, antes de la caída viene el orgullo. De eso de lo que te jactas, de eso de lo que te sientes fuerte, el Señor me ha enseñado que tu mayor fuerza, en lo que te sientes más fuerte, en eso eres más débil. En eso es en lo que más te tienes que cuidar. Dices, no hombre, yo soy bien buenísimo para hacer esto. De eso es de lo que más te tienes que cuidar. Saben que yo trabajo en muchas cuestiones que tienen que ver con seguridad y muchos de los accidentes son porque las personas se confían demasiado. Muertes en industrias en las que entro a trabajar y muchos cursos se nos dan y a veces se nos repite lo mismo y a veces hasta como dices, ya eso ya me lo sé, aunque te lo sepas lo tienes que volver a repetir. Porque precisamente en eso que dices, no me pasa nada, ahí es a donde se muere la gente. Personas muy experimentadas en ser herreros o electricistas o de diferentes cosas que trabajan en industrias, muchas veces se mueren de eso y luego se sorprenden, oye, pero ¿cómo? Si era todo un experto soldador y se murió soldando. Pues sí, porque se confió. Te confías de más y esa es tu perdición. Por eso el Señor dice, el que se sienta fuerte, cuídese de no caer, porque en lo que te sientes más fuerte, ahí es a donde te pegan. Pues yo puedo hacer esto o aquello con esta persona o con aquella y no pasa nada. Pasa. Ten cuidado. Y finalmente, Dios nos da esperanza para el futuro. Dios ha cambiado no solo la suerte de Elam, sino la tuya y la mía. Porque éramos enemigos de Dios. Estábamos con un pie para irnos al infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, nos ha salvado por Cristo. Y por gracia ustedes han sido salvados. Y si tú todavía no has aceptado este gran regalo de Dios, acéptalo hoy. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas. Gracias te damos por todo lo que nos enseñas en este día. Gracias te damos, Señor, porque nos ayudas a darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestras faltas, que son muchas. Reconocemos, Señor, tu pueblo, que hemos pecado delante de ti, que te hemos fallado, que muchas veces se ha apoderado de nosotros el temor, el miedo a la pobreza, el miedo a las deudas, el miedo a los enemigos, el miedo al hambre, el miedo a los ladrones, el miedo a tantas cosas, Señor. Perdónanos porque no deberíamos haber hecho eso, sino más bien deberíamos haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor.
Ayúdanos, por favor, Padre, a hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra jactancia, nuestra presunción. Ten misericordia de nosotros y llévanos, Señor, siempre a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a arrodillarnos delante de ti para darte gracias por lo que tengamos. Y también, Señor, ayúdanos a ir delante de ti para suplicarte en todo momento de dificultad, de angustia, de temor, de preocupación, de frustración. De tal manera que tú lleves nuestras cargas, Señor, y nos sea aligerada nuestra dificultad. Te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Y te suplicamos, bendito Padre, por esto, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de pasar